Ahora tenemos un programa súper interesante hoy. Vamos a comenzar con el exministro de Educación y jefe de políticas para la educación del Banco Mundial con sede en Washington, Jaime Saavedra, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Jaime? ¿Qué tal, Enrique? Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, primera pregunta que le quiero hacer es al economista, porque precisamente la institución a la cual usted pertenece hace algunas semanas pues había ajustado los pronósticos, ¿no?, en torno pues al desempeño económico, que sabemos pues es catastrófico para todo el mundo, pero especialmente le pega pues al Perú. El Perú, ya se sabe, va a ser probablemente el país que más contracción vaya a tener. ¿Cómo figura usted así rápidamente esta caída y si efectivamente el próximo año vamos a ver una recuperación dinámica? Bueno, sí, esta es una de las recesiones más graves que hemos vivido en el siglo. El siguiente año, probablemente luego del 2021, el 2021 va a haber una recuperación, pero yo creo que tenemos que estar preparados para una crisis extremadamente grave. Y en el caso de educación, esta es una crisis doble, ¿no? Porque nunca hemos tenido un episodio en el cual hemos tenido, y todos los países simultáneamente, un cierre de las escuelas por un periodo relativamente largo, y encima de eso una grave recesión económica que siempre tiene impactos en los presupuestos públicos, en los presupuestos de las familias. Entonces es realmente un momento absolutamente extraordinario el que estamos viviendo. La pregunta, y claro, usted que está monitoreando un poquito lo que ocurre en todo el planeta, ¿el retorno a clases tiene para rato? Mira, depende mucho de cada país y al día de hoy hay 55 países que ya abrieron sus escuelas y los registros que tenemos y otros 120 que no han abierto escuelas. Entonces todavía tenemos 1.2 billones de chicos que están fuera de la escuela en este momento. El pico fue casi 1.8 billones, ¿no? Entonces ya hay un regreso importante de chicos a la escuela, pero esto es un balance complejo que cada país tiene que hacer en términos de cómo lidiar con el problema sanitario y el problema de salud, pero al mismo tiempo, ¿no?, cómo tratar de regresar en realidad lo más rápido que se pueda, porque los costos que se están pagando desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la formación de los chicos y del proceso educativo, del proceso de socialización de los chicos es muy, muy grande, ¿no? En el Perú se va a dar digamos, una política ambiciosa de transferencia de tablets, ¿no? Sobre todo pues para las zonas más vulnerables. Se va a incluir, en muchos casos además, cuando haya limitación de conectividad, se van a incorporar los contenidos, ¿no?, Ujú. que se van a ir actualizando. Esto es, digamos, un estándar que se está viendo en el resto del mundo. Suena muy prometedor, pero Sí. claro, si uno dice si la urgencia debería ser regresar, no sé si realmente es lo que se está tomando como política recomendable, por ejemplo, desde lo que apunta el Banco Mundial. Ujú. Mira, déjame decirte dos cosas primero. Uno es que el impacto sobre la educación es inmenso. Ujú. Un cálculo que tenemos, asumiendo un promedio de 5 meses fuera de las escuelas, que obviamente es distinto en el hemisferio norte del hemisferio sur, ¿no? Porque el hemisferio norte ahorita están entrando a vacaciones, entonces eso los ayuda. El hemisferio sur, digamos que esto está impactando todo el año escolar. Pero si asumimos un cierre de solamente 5 meses, y un impacto moderado de todas estas estrategias de remediación que están haciendo o de compensación que están haciendo los países con estrategias online, con radio, televisión. Aún a pesar de eso, se calcula a nivel global que los chicos van a perder por las pérdidas de aprendizaje y las pérdidas de años de escolaridad. Cada chico de esta generación puede perder en términos de ingresos durante toda su vida $16,000, Ujú. ¿no? Simplemente por el menor nivel de aprendizaje y el menor número de años de escolaridad. Son $16,000 por cada chico en valor presente neto, y eso equivale a que esta generación de chicos estaría perdiendo más de $10 trillones. Son montos extremadamente grandes que los pierde potencialmente esta generación, que además es la generación que va a tener que pagar las deudas en las cuales
todos los países están incurriendo para poder paliar esta crisis y para combatir esta crisis. Entonces, eso es un primer punto, que los costos son muy grandes. Entonces, justamente dado eso, los sistemas educativos van a tener, por un lado, que hacer este balance de tratar de abrir lo más rápido que se pueda, pero por otro lado, teniendo en cuenta que uno tiene que todavía lidiar con la pandemia. Pero por otro lado, el regreso a las escuelas no va a ser el regreso a la escuela de siempre. Va a tener que ser una escuela más resiliente, que tiene que estar preparada para abrir y cerrar, porque no sabemos cuáles van a ser, digamos, las consecuencias de esta crisis. No sabemos cómo, si es que va a haber una segunda ola o no. Hay muchísima incertidumbre. Y por lo tanto los sistemas educativos van a tener que ser mucho más resilientes y tienen que estar preparados a los shocks. Y eso implica entonces que justamente hay varias cosas que se tienen que hacer y muchos países lo están haciendo. Uno es aumentar la conectividad y aumentar la capacidad que tienen las escuelas y los chicos de poderse conectar. Entonces se tiene que mejorar las capacidades en las escuelas y también en los hogares. Entonces, en ese sentido, una política, digamos que lo estamos viendo en muchos países, ¿no? De asegurarse que tanto a nivel de las escuelas como a nivel de los hogares exista la posibilidad de los chicos de poderse conectar de distintas maneras. Una puede ser a través de una tablet, puede ser a través de la radio, a través de la televisión, de redes sociales. Entonces sí vamos a pasar a una nueva escuela en la cual tiene que haber una mucho mayor vinculación entre la escuela y el hogar. El proceso educativo tiene que ser un continuum entre la escuela y el hogar, y en ese sentido, digamos, estas acciones son consistentes, digamos, con esa lógica, ¿no? Ahora, hay, además del impacto evidente, grandes amenazas que instituciones como el Banco Mundial pues alertan permanentemente, que es, por ejemplo, el tema de deserción en secundaria, que es una tragedia absoluta, y que situaciones como esta, con el agravamiento de la economía del hogar, en muchos casos pues también incide en esta situación. ¿Cómo Ujú. paliar relativamente un riesgo tan grande como este? Porque si usted me habla de que estos chicos van a perder $16,000 o probablemente puedan perder $16,000 cada uno por generación, imagínese usted pues los que interrumpan del todo su propia Claro, educación básica, ¿no? O secundaria en claro, este caso. claro. Claro, ahora, esos $16,000 son asumiendo, ¿no? Que no hay un esfuerzo luego compensatorio de educación remedial y de una mejora en los sistemas educativos, ¿no? Obviamente, o sea, hay mucho que hacer para evitar esas pérdidas, ¿no? Entonces, pero estamos haciendo esa simulación para alertar que si no se hace lo suficiente, eso efectivamente puede pasar. Y el otro punto es muy importante lo que tú me dices de la deserción escolar. Con los estimados que se tenían hasta la semana pasada, de recesión económica en todos los países, así como estimábamos esta pérdida de potenciales ingresos futuros, también estimábamos que más de 7 millones de chicos podían no regresar a la escuela, justamente ese incremento en la deserción escolar que tú mencionabas. Entonces, en muchos países lo que estamos viendo es que se están implementando programas, ¿no? De pequeños subsidios o de becas para asegurarse, o de transferencias condicionadas para asegurarse que los chicos regresen a la escuela, porque puede pasar que las familias en una grave situación económica necesitan que el chico trabaje o que la niña trabaje y por lo tanto el chico no regresa a la escuela, o también el simple desenganche del chico respecto de la vida escolar hace que muchos chicos simplemente ya no regresen. Entonces, ese es un riesgo extremadamente alto. Entonces, hay muchos mecanismos a través de los cuales esta crisis tan grave que estamos viviendo tiene un impacto sobre los chicos, ¿no? Es lo que te mencionaba, son los aprendizajes, ¿no? Es la posibilidad de deserción escolar, es el tema de nutrición escolar. Acuérdate que en el mundo 350 millones de chicos no reciben su principal alimento en la escuela. Ujú. Entonces, el tema de salud mental, ¿no? El tema en muchos países, principalmente en África subsahariana y en India, de matrimonio forzado más temprano de las niñas. Todos esos son mecanismos a través de los cuales esta gravísima crisis está impactando a los chicos. Entonces es algo que realmente no podemos perder, digamos, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el impacto que esto está teniendo pues, sobre el proceso educativo es muy grave. Y además tener en cuenta que si bien hay mucho que se puede hacer y se está haciendo en muchos países, incluyendo el Perú, ¿no? De tratar de tener algún tipo de
compensación y algún tipo de enganche con el sistema educativo a través de recursos en línea, a través de programas de televisión, de programas de radio, lo cual está muy bien. Obviamente eso nunca va a reemplazar, ¿no?, el proceso educativo presencial, ¿no? La educación es una interacción entre el maestro y el chico, es una interacción con los otros compañeros y compañeras. La educación es un proceso social, es un proceso de interacción social y obviamente eso lo estamos perdiendo, ¿no? Evidentemente. Y bueno, segunditos, porque se nos ha terminado el tiempo, pero segunditos. Otra amenaza es el tema de la deserción en universidades, ¿no? El Perú, que había pasado por Sí. todo este proceso pues, de SUNEDU, de que pase separar la paja y el trigo y demás. Y claro, lo que se ve Ujú. ahora, además, es que evidentemente hay muchos chicos que se terminan retirando de la universidad. Sí, 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 sí. No, y eso es otro tema importantísimo. A veces nos estamos focalizando solamente en el gravísimo impacto que estas cuarentenas están teniendo y cierres de escuelas están teniendo sobre la educación básica, pero también sobre la educación superior y sobre la educación técnica, no solamente la Así universitaria. es. Ahí sí los cierres son masivos, ¿no? Ahorita que, como yo te estaba diciendo, ya tenemos 50 países que han abierto escuelas, la mayor parte han abierto parcialmente y con mucho cuidado la educación básica, pero no necesariamente la educación universitaria y técnica. Ahí el regreso está siendo muchísimo más lento. Y también ahí tenemos un problema muy grave, ¿no?, de deserción de los chicos de la educación superior, tanto técnica como universitaria. Entonces el impacto que eso está teniendo es mucho más grave. Ahora, también es cierto que en la educación superior es más factible hacer esos procesos de remediación y más se puede compensar a través de la educación en línea. Obviamente, eso lo pueden hacer algunas universidades y no todas las universidades, pero a nivel global sí vemos que es más factible hacer esta compensación a través de la educación remota en la educación terciaria que en la educación básica. Gracias, Jaime Saavedra, por acompañarnos esta noche. Al contrario, gracias Enrique por la invitación. Tiene que haber creatividad tanto desde el lado de la empresa, ¿no?, privada, para lo que implica pues universidades privadas, por supuesto, como evidentemente y sobre todo creatividad y efectividad desde el campo de las políticas públicas. Vivimos tiempos muy difíciles. Vamos a regresar con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, para comentar qué nos espera a partir del próximo miércoles. Bueno, se acaba de publicar el decreto supremo de la presidencia del Consejo de Ministros que en realidad, en buena medida, regula, ¿no?, la nueva convivencia, que es como se llama, y amplía el estado de emergencia hasta el próximo 31 de julio, lo cual faculta pues al Ejecutivo a también suspender, ¿no?, ciertas garantías y derechos constitucionales. Vamos a conversar de este y otros temas con Edgar Vázquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, por supuesto, dos sectores fundamentales también en esta reactivación económica. Ministro, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Muchas gracias por la posibilidad de conversar en esta noche. Los aspectos más destacables del decreto supremo en su punto de vista. Bueno, creo que es importante que con esto estamos dando un nuevo paso en esta etapa de nueva convivencia en el país, en el que todos los peruanos tenemos que asumir, por supuesto, nuestra parte de la responsabilidad por nosotros mismos, por nuestro cuidado. Y como sabes, ahora con este decreto supremo estamos haciendo una cuarentena focalizada dentro de esta ampliación del estado de emergencia por 30 días. El estado de emergencia nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan seguir apoyándonos en el control de esta epidemia. Pero en particular la cuarentena se va a focalizar, se va a concentrar en 7 regiones del país, que son las regiones en donde la situación de salud todavía es una situación en la que tenemos que, por supuesto, desplegar los máximos esfuerzos. Estas regiones son, como sabes, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Ancash. En estas regiones, digamos, las condiciones se van a mantener como hasta ahora, es decir, la restricción de la movilidad generalizada. Se va a permitir, obviamente, las movilizaciones por las actividades esenciales y las actividades que ya han iniciado en fase 1, fase 2 y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con salud. Igual en estas regiones se va a mantener los horarios de restricción y movilidad a partir de las 8 de la noche a las 4 de la mañana.
En el resto del territorio nacional, la cuarentena va a ser focalizada básicamente a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y a personas con comorbilidades. Y bueno, esta, cuarentena focalizada va a ser de lunes a domingo. Quiere decir que se abren los domingos. En el territorio nacional, ahora, con excepción de esas 7 regiones, el horario del toque de queda, que es así más comúnmente conocido, va a empezar a las 10 de la noche y terminará a las 4 de la mañana, de lunes a domingo. Es decir, ahora los domingos también quedan abiertos a las distintas posibilidades que nos va a permitir esta nueva etapa pues, de convivencia a nivel nacional. También es importante destacar que se está permitiendo ahora que en el territorio nacional, para el caso de los niños, niñas y adolescentes, el horario de poder salir por alrededor de 500 metros de sus domicilios, que antes era media hora, puede ampliarse hacia 1 hora. Igual, bueno, las fronteras siguen cerradas, por lo cual los movimientos internacionales se siguen circunscribiendo a lo que corresponde a las actividades humanitarias de traslados. También creo que es muy importante destacar, Enrique, que estamos buscando tener una lógica de inicio también del sector público que sea ordenada, que no sume mucha más aglomeración en el transporte público en horas puntas. Vamos a hacer de tal manera que personal del sector público que no tiene ningún vínculo con la atención generalizada al público empiece su horario de trabajo a las 7 de la mañana y que salga a las 4 de la tarde. Y el personal que sí tiene atención al público empiece a las 10 de la mañana y salga a las 7 de la noche, de tal manera que todas las personas que no puedan hacer su trámite virtual, sino que requieran tener que ir a una ventanilla del sector público, ahora que vamos a empezar ya todos los servicios del sector público a brindarse, aunque por supuesto el trabajo va a seguir siendo para aquellos que todavía se puede con trabajo remoto y otras alternativas a seguir dándose, pero los servicios en general se van a abrir al 100% y para aquellos que necesiten de esos servicios podrán empezar a utilizarlos a partir de la mañana, para 10 de la mañana, para no generar estas aglomeraciones, ¿no? Lógico, Esta ha sido una semana muy intensa, Enrique. Además de esto, hemos debatido sobre la fase 3 y también ahí hemos acordado algunas medidas especiales para el sector turismo. El tema de fase 3, por favor, en lo que respecta a su sector, que por supuesto pues interesa mucho el tema pues de restaurantes, ¿no? El reinicio del turismo también. Sí, por supuesto. Bueno, en los siguientes días va a salir publicada la norma que hemos debatido en estos días en el Consejo de Ministros. Hay una serie de actividades de los sectores, por supuesto, manufactura, comercio y servicios que se van a aperturar. En lo que corresponde, tengo que señalar que son actividades relacionadas al sector turismo, van a empezar a partir del 1 de julio, entre ellas los restaurantes con la atención en salón. Obviamente vamos a tener un aforo restringido al 40% inicialmente, pero creo que va a ser una gran oportunidad. Aquí yo, Enrique, quiero realmente felicitar el esfuerzo que han tenido los empresarios formales del sector de restaurantes. Esta primera etapa, recuerda, de la entrega a domicilio generó mucha preocupación y dudas al inicio. Sí, cuando lo pudimos conversar en su momento y había mucha preocupación. Creo que se han ganado la confianza. Todos ahora hemos visto cómo se han implementado los protocolos, pero por sobre todo los consumidores hemos aprendido a exigir el protocolo. Y otros, pequeños empresarios que recuerda que incluso algunas actividades informales habían empezado con este tipo de delivery, se han adaptado al protocolo formal, es decir, ha tenido un efecto indirecto muy positivo. Y creo que en esta nueva etapa de la atención en los salones no va a ser la excepción. El sector de restaurantes, de la gastronomía nacional va a estar a la altura, va a aplicar correctamente los protocolos que se han construido de manera conjunta y que estoy seguro van a ser también un efecto multiplicador hacia todo nivel de empresa del sector restaurantes. Eso, por supuesto, también hay otras actividades que se están considerando que tienen un impacto en el sector turismo, que tienen que ver, por ejemplo, con, los parques, las áreas naturales. Quisiera, por favor, que las áreas... Es muy importante lo que usted nos señala. Vamos a una pausita, por favor, para poder rematar con este tema. Regresamos con el ministro.
Edgar Vázquez, el tiempo es tirano, tenemos un minuto, lo comprometo para que en los próximos días podamos tener una conversación sobre turismo, que hay mucho interés, pero quisiera que cierre precisamente con lo que usted señalaba de lo inmediato, en términos de parques, en términos de museos. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas con estos espacios, digamos, de recreación? Enrique, más bien, si tú me permites darte en primicia una aprobación de una medida muy importante, que es el FAE Turismo. Hemos aprobado también en el Consejo de Ministros el Fondo de Apoyo Empresarial al sector turismo, a micro y pequeñas empresas. Va a ser un fondo de garantía especializado por 500 millones de soles, que va a buscar que apalancar créditos del sistema financiero por 1.500 millones de soles, con condiciones diferentes a las que de los programas FAE, MIPE y Reactiva Perú, más acondicionadas al sector turismo y que estoy seguro van a ser de mucho beneficio. Buscamos que atender a cerca de 20.000 micro y pequeñas empresas del sector turismo. Así que creo que son noticias positivas para el sector turismo que comparto contigo y por supuesto con toda tu teleaudiencia. Perfecto, cerramos entonces con eso y de todas maneras lo comprometo para tener una conversación adicional. Por supuesto. Se nos quedan muchos temas en el tintero. Gracias, ministro Edgar Vázquez, por estar con nosotros esta noche compartiendo estas novedades. Y bueno, les cuento que más adelante, francamente, hay un tema controversial, interesante, que es este del acuerdo de paternidad entre amigos, que lo va a comentar, si no estoy mal, Ernesto Pimentel. Así que eso va a dar que hablar. Y va a dar que hablar, por supuesto, Lucho Trizano con la agenda deportiva que nos tiene para esta noche. Enrique, gracias. Adelante. Buenas noches entonces.